eso de las 8 de la noche, 8:05, lo único que yo sentí fue un fuerte ruido y un peso enorme sobre mi cuerpo. En la carrera séptima con calle 78, en un exclusivo sector del norte de Bogotá, ocurrió el atentado que silenció a los colombianos. 11:30 de la mañana. Javier Pazo, uno de los hombres del grupo terrorista de las FARC más cercano, alias Mono Jojoy, subió hasta el 11º piso donde estaba la cafetería para monitorear el panorama antes del atentado. 5 p.m. John Freddy Arellán entró solo al club con el carnet de socio provisional en su Toyota. Parqueó al lado de una columna del tercer piso, la única que, de ser impactada, podría hacer colapsar el edificio. 6 p.m. Osvaldo Arellán, su tío, ingresó en el Renault Megane con un carnet falso. John Freddy retiró su Toyota, la bajó al segundo piso y le dejó el puesto en el estacionamiento al carro Megane. 8:15 p.m. La orden impartida por Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, miembro de la columna Teófilo Forero de la organización criminal de las FARC, había sido ejecutada. Aproximadamente a las 8:11 de la noche del 7 de febrero de 2003, el automóvil Renault Megane rojo de placas BNX 361 con más de 150 kilos de anfo explotó en el nivel 4 del edificio de la Corporación Club El Nogal de la carrera séptima con calle 78, ocasionando así la muerte a 36 personas, lesiones a 158, daños a decenas de automotores y edificaciones aledañas, entre ellas 185 viviendas. En dicho nivel se encontraron los restos de Osvaldo Arellán y en el tercer nivel se halló el cuerpo sin vida de John Freddy Arellán, coautores del atentado realizado con carro bomba armado en el taller de la tonería del barrio Rincón de la localidad de Suba, abierto por Alipio Murillo y financiado por las FARC. Luego del atentado, las autoridades encontraron indicios que confirmaban la hipótesis de que quienes estaban detrás eran las FARC. El miércoles 12, 5 días después, uno de los fiscales que adelantaba la investigación recibió la declaración de un exguerrillero. Se trataba de un subversivo que hasta hacía pocos meses perteneció a la columna Teófilo Forero, quien entregó detalles reveladores sobre el ataque. El hombre, de unos 30 años, narró ante los investigadores de la Fiscalía que 2 días antes del atentado fue contactado por otro guerrillero llamado Juan Carlos Garzón, también conocido como alias Rambo, para que llevara un carro bomba a un lugar determinado. Después de las investigaciones y encontrar a las FARC como culpables, vienen las condenas. En primera instancia, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los autores de este delito a las penas principales de 480 meses de prisión y multas de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años como autores responsables del delito de terrorismo, en concurso heterogéneo con los de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá redosificó las penas principales y de multa por los delitos de terrorismo, en concurso con homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado impuestas a Germín Zul y Fernando Arellán Barajas, fijándolas en 466 meses y 5 días de prisión, multas de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al tiempo que determinó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 232 meses. El grupo de técnicos en explosivos, integrado por representantes de la policía, del DAS, de la Fiscalía, nos acaba de confirmar que este hecho lo produjo una acción terrorista. Sí nos tomó por sorpresa porque realmente creíamos que todos los operativos que se estaban haciendo alrededor de Bogotá realmente nos tenían bastante tranquilos, pero realmente pensábamos que una acción de esa magnitud en ese momento era imposible. Bueno, terrorismo, además de ser un delito transnacional que no respeta fronteras, pues es un delito que se trata
como una violación a los derechos humanos fundamentales, ajeno a lo que tiene que ver con el derecho de la guerra, con el derecho de un conflicto armado interno, donde pues no cabe el terrorismo. El terrorismo es una categoría que se utiliza a nivel internacional para catalogar o clasificar las acciones armadas de ciertos grupos con ciertas ideologías políticas. Una de las funciones primordiales de la categoría que hoy en día se utiliza de terrorismo es impedir que estos grupos armados tengan acceso a financiación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el hecho de catalogar a las FARC como terroristas, sirve para que cualquier persona en el mundo que haga transacciones bancarias con destino a las FARC sea sancionada en el derecho bancario de diferentes países. Yo insisto en que uno no debe clasificar el terrorismo solamente desde la perspectiva ideológica y desde lo que hacen las instituciones internacionales. Terrorismo es todo acto que ataca de manera indiscriminada a la población. Lo que pasa con el terrorismo es que se da sobre todo en situaciones que uno no se espera. El terrorismo es un acto que cause dolor, zozobra, incertidumbre dentro de la población civil. Yo creo que hay dos formas de definir el terrorismo. Primero, terrorismo es el arma que emplean grupos o sociedades débiles militarmente para reivindicar o para defender una causa que ellos ponen de frente. Por ejemplo, el terrorismo es un mecanismo o es una forma de guerra que emplea las bombas, que emplea el engaño, que emplea la voladura de activos estratégicos, dado que esos grupos no tienen capacidad bélica para enfrentar en una guerra de movimiento a un ejército. Al terrorismo han acudido desde los grupos guerrilleros actuales que tiene Colombia hasta los movimientos de independencia de los años 60 en todo el mundo, hasta, por ejemplo, el movimiento Irgun y el movimiento Stern en Israel para lograr su independencia en 1948. Por otro lado, el terrorismo también es una acepción. El terrorismo es una herramienta retórica para descalificar moralmente al contradictor y reducirlo a una máquina de inspiración de miedo y de terror ciega. Esas son las dos definiciones o los dos entendimientos que yo tendría de esta figura. Para mí terrorismo son los actos que grupos que por supuesto están por fuera de la ley hacen de manera sorpresiva e inesperada, principalmente en las grandes ciudades, pero no necesariamente, puede ser en cualquier población pequeña o mediana. Me parece que el terrorismo, digamos, como conducta es muy difícil, bueno, va a ser algo un poco jurídico, es muy difícil tipificar una conducta como terrorismo. Si uno mira, por ejemplo, el Código Penal dice que son conductas que produzcan terror y zozobra. ¿Qué produce terror y zozobra? O sea, un asesinato, que cualquiera en un pueblo, eso produce terror y zozobra, ¿sí? Si usted le puede preguntar a su mamá qué siente frente a ese asesinato, un asesinato común, y va a decir que terror y zozobra. O sea, me parece que eso es, digamos que el concepto de terrorismo es un concepto demasiado vago. Mira, es que terrorismo puede ser, cualquier acto violento puede ser catalogado como terrorismo cuando se está del lado del que no hace la clasificación. Entonces el terrorismo debe aplicarse de la misma manera a todos los crímenes que se hacen con el fin de inculcar temor, pánico en los seres humanos. Eso es el terrorismo. Un acto terrorista es cualquiera que, como su definición lo diga, esté encaminado específicamente en causar miedo, en causar zozobra e incertidumbre en la población civil. Eventos como el que usted mencionaba, del Club El Nogal,
y muchos otros pequeños, como los que acaban de pasar recientemente en el barrio de La Macarena, que colocaron unas bombas, dicen que supuestamente el grupo del ELN, para sorprender a la ciudadanía, pero son grupos que lo hacen de manera sorpresiva y de manera, llamémoslo así, muy desapercibida, sorprenden a la ciudadanía con este tipo de actos. ¿Qué actos considero terroristas? Parece que esa es la pregunta del millón, porque, digamos, hilándolo un poco con lo que dije en la respuesta anterior, es demasiado subjetivo. ¿Qué se puede considerar terrorismo? Porque uno sabe, bueno, creo que el terrorismo tiene su origen, el concepto de terrorismo tiene su origen desde el 11 de septiembre, ¿cierto? Entonces, claro, un acto que produzca terror en la comunidad, en el mundo entero. Pero entonces, ¿qué actos? Entonces, un acto que produzca terror en cuál comunidad. ¿Cuáles actos yo pienso que atentan contra mi tranquilidad? ¿Y desde qué punto de vista? O sea, ¿quién determina que atenta contra la tranquilidad? ¿Hacemos una encuesta? ¿O es una cuestión, o es el juez quien determina que ese acto atenta contra la tranquilidad? Porque desde su superioridad epistemológica, que, ¿sí? De su superioridad epistemológica, el juez considera que eso atentó contra la tranquilidad, ¿cierto? O porque salió en un periódico amarillista que eso es terrible y que tiene a todo el mundo afectado. Me parece que estamos lejos de entender, digamos, el terrorismo y conductas se consideran terroristas, porque siempre va a haber subjetividad, ¿cierto? Porque es una acción. ¿Cómo hace uno para saber si generó miedo y zozobra? A no ser que sea un hecho muy obvio, ¿sí? Y eso, que aún así habría lugar a cuestionar, ¿sí? Entonces yo podría decir qué actos considero terroristas, no sé qué actos considero terroristas. Uno podría decir que a gran escala, a menor escala, pero en últimas uno no puede saber claramente, ni yo puedo saber, me parece que casi nadie puede saber. Es muy diferente cuando es un hecho bruto, ¿sí? Que alguien le quitó la vida a alguien, o que alguien hurtó algo de alguien. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el mundo de los hechos brutos, digamos, de los hechos positivos. Pero si uno mira que generó, digamos, el terror y la zozobra son estados mentales. ¿Cómo hace uno para saber que una comunidad tiene terror y zozobra? Me parece que ni yo puedo decirlo y muy pocas personas pueden decirlo, por no decir que nadie podría decirlo. El atentado del Nogal fue un acto terrorista, fue un acto cobarde, se utilizaron explosivos contra la población civil, contra hombres, mujeres, niños y adultos mayores. ¿El atentado del Club El Nogal fue un acto terrorista? Fue un acto terrorista. ¿Por qué? Porque fue perpetrado contra la sociedad civil de manera absolutamente indiscriminada y no contra la contraparte, digamos, en conflicto de las FARC, que en este caso serían pues los miembros de la fuerza pública. ¿Usted cree que el atentado al Club El Nogal fue un acto terrorista? Por supuesto, porque es un acto ciego de terror en contra de la población civil. ¿Considera usted que el atentado del Nogal fue un atentado terrorista? Claramente terrorista por todas sus características. Fue un acto, llamémoslo, tramposo, traidor, a unas personas completamente indefensas, que se planeó durante más de 3 meses por más de 50 personas, que infiltraron dentro del club personas, empleados, que traidoramente los hicieron entrar un vehículo, y ese vehículo ni la persona que lo ingresó sabía que iba a morir con él. Entonces, por supuesto que fue un acto terrorista. Entonces ahora, antes de responder esa pregunta, vuelvo y digo, es absolutamente subjetivo, tanto para mí como para quien sea, tanto para mí como el editor del Tiempo, como el mismo juez, como el presidente de la República, como el general, para cada quien es terrorista. Entonces uno puede decir, sí es terrorista porque resulta que con ese atentado que se atribuyó a la guerrilla, entonces la comunidad empezó a tener miedo. ¿Qué comunidad? ¿Qué comunidad específicamente? ¿Qué comunidad? Entonces, ¿cuál es la comunidad? La comunidad de los ricos y poderosos de Colombia, que se dieron cuenta que ellos también los podían tocar y que el problema no era solamente con la gente pobre de las veredas. Ahora sí ellos sintieron, porque la comunidad, o sea, la sociedad en general, ya tenía miedo. El campesino que vivía en el campo, que había sido desplazado, ya tenía miedo, ya tenía terror. Es decir, entonces si el Club Nogal da terror, si el atentado del Club Nogal, no estoy diciendo que no ha sido un hecho terrible, ¿cierto? Como hecho terrible, no como terrorismo. Entonces, como hecho terrible, pues lógicamente el atentado del Club Nogal puede generar
miedo. Pero entonces también, yo también puedo decir que a mí me da miedo que cada día más veo cerca a mi casa desplazados, ¿cierto? O que a la señora María de la finca le da miedo que a la señora Marta de la finca del lado la desplazaron y ella siente zozobra y terror. Entonces ese desplazamiento, además de ser un delito de desplazamiento, entonces también es un acto terrorista porque generó terror y zozobra en la vereda. ¿O es que aquí calificamos los actos terroristas dependiendo de quién sea? Es decir, si atenta contra el World Trade Center en Nueva York, entonces es terrorismo, y las otras conductas no. Todas las conductas tendrían que ser terroristas. Entonces, por eso digo, desde su subjetividad, hay a 2 cuadras, y eso le puede pasar en cualquier barrio, en cualquier ciudad en Colombia, le metieron una puñalada a un muchacho por robarle el celular. Yo también tengo terror y zozobra, entonces ese ladrón, además de ser ladrón, es terrorista.